Durante años te explicaron el colapso de Venezuela como un error histórico, un presidente torpe, un sistema mal administrado. Pero hay un dato que rompe esa versión. Cuando el poder cayó, quienes murieron defendiéndolo no eran venezolanos. Entonces la pregunta ya no es económica ni ideológica, es moral. ¿Puede un país ser gobernado durante décadas por alguien que nunca le fue leal? La madrugada del 3 de enero de 2026, a las 2:14, el complejo militar de Fuerte Tiuna dejó de ser un lugar seguro. La noche fue rasgada por un sonido que no anunciaba rutina ni entrenamiento. No eran aeronaves comunes, era un bramido grave, pesado, de metal girando a baja altura, un estruendo que presiona el pecho antes de que la mente logre reaccionar. Los destellos intermitentes de luces tácticas rompían la oscuridad en fragmentos violentos. Luego, una detonación breve y precisa abrió una puerta reforzada. El aire se llenó de pólvora, humo y partículas calientes. Después, exactamente 2 segundos de un silencio absoluto, antinatural. Dentro del búnker, en una habitación diseñada para resistir ataques, había un solo hombre. Tenía 62 años. Vestía un pijama azul de rayas. Estaba descalzo. Su cuerpo temblaba mientras se apoyaba contra la pared. Desde lo alto, un retrato de Hugo Chávez parecía observar la escena, inmóvil, inútil. Bajo la cama existía una trampilla, un túnel pensado para escapar, ahora irrelevante. Ya era tarde. Las botas de una unidad de élite estadounidense habían cruzado el umbral. Durante más de una década, ese hombre había ocupado pantallas y tribunas. Bigote espeso, chándal rojo, micrófono en mano. Discursos inflamados contra enemigos externos. Se presentó como heredero político, como dirigente popular, como comandante del pueblo. Pero esa noche terminó en el suelo, esposado, con los ojos cubiertos. Y algo no encajaba. El operativo había dejado 32 muertos. ¿32? Ninguno de ellos era venezolano. Vale la pena detenerse aquí. ¿Dónde estaban los generales del régimen? ¿Dónde estaba el Ejército Nacional? ¿Por qué el jefe de un estado supuestamente soberano estaba custodiado por fuerzas extranjeras? Los cuerpos tendidos no llevaban insignias venezolanas, portaban símbolos cubanos. Eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, agentes del Ministerio del Interior, unidades de inteligencia conocidas como avispas negras, cuadros del G2. Ese detalle pulveriza el relato oficial. Aquellos hombres no murieron defendiendo a un presidente, murieron protegiendo un activo estratégico, un activo cuidadosamente moldeado por La Habana desde mediados de los años 80. El plan tenía nombre, Código Verde. Su misión era infiltrar, dirigir y dominar Venezuela desde dentro. Su objetivo final tenía nombre y apellido, Nicolás Maduro Moros. Durante años se repitió la fábula del conductor de autobús que llegó por azar al poder. Se lo presentó como una figura improvisada, casi accidental, un sucesor torpe elegido por lealtad. Esa historia es falsa. Maduro no fue un error del sistema. Fue el resultado de una operación de inteligencia prolongada, meticulosa y profundamente destructiva, una de las más largas jamás ejecutadas en la región. Cuando fue trasladado esposado a un buque militar estadounidense, no cayó únicamente un gobernante autoritario. Se desplomó el velo que cubría toda una arquitectura de control. Lo que sigue no es el relato de una captura, sino el examen detallado de cómo un país fue tomado pieza por pieza, sin disparos visibles, hasta el desenlace final. Esta es la historia de una semilla plantada en 1986. Un agente encubierto que creció, se adaptó y terminó devorando un estado entero. A través de documentos, testimonios de inteligencia y el rastro que dejaron aquellos 32 cuerpos, se revela quién fue realmente Nicolás Maduro y a quién sirvió. Lejos de la imagen del líder obrero carismático, Maduro nunca encajó en el molde clásico del dirigente popular. No poseía magnetismo natural ni una narrativa genuina de lucha. Era un personaje opaco, de gestos estudiados, protegido tras un bigote exagerado y consignas huecas. Su perfil no correspondía al de un revolucionario espontáneo, sino al de un operador entrenado para pasar desapercibido. Durante años fue subestimado. Se le ridiculizó como una figura menor, un sustituto sin brillo, un dirigente que cometía errores públicos y protagonizaba escenas grotescas mientras la población se hundía en la miseria. Pero esa aparente torpeza no fue un defecto, fue su camuflaje más eficaz.
Imagínate por un momento a un analista de inteligencia en plena década de los 90, frente a un tablero lleno de nombres y rostros. ¿A quién pondrías bajo vigilancia? ¿Al militar carismático que lidera golpes de Estado o al militante silencioso que reparte propaganda y pasa desapercibido? La trayectoria de Nicolás Maduro se construyó desde la sombra, y esa condición no fue producto del azar, sino el resultado de una preparación consciente. La versión oficial sostiene que pasó una década trabajando como conductor en el sistema de transporte de Caracas, que impulsó el sindicato alternativo Citrameca y que era un obrero con conciencia social. Todo eso ocurrió, pero no se explica para qué servía realmente ese rol. Aquella ocupación no era un medio de subsistencia, era una identidad de cobertura. Mientras millones de ciudadanos sufrían un transporte caótico, Maduro utilizaba las rutas para algo distinto. Estudiar la ciudad, reconocer sus flujos, mover personas sin levantar sospechas y transformar el metro en una red silenciosa de apoyo político. El sindicato que ayudó a crear no solo reclamaba derechos laborales, funcionaba como punto de captación y organización. Años después, uno de sus supervisores, David Vallanilla, lo describiría como un trabajador negligente, con el mayor número de accidentes registrados en la empresa. Pero Maduro no estaba allí para destacar como empleado. Su misión era otra. Para entenderlo, hay que retroceder aún más. A los 12 años se integró al movimiento Ruptura. Más tarde ingresó en la Liga Socialista, una organización radical dirigida por Jorge Rodríguez, cuyo fundador fue torturado y asesinado por la policía política venezolana en 1976. Ese hecho marcó profundamente a la Liga. El grupo desarrolló una cultura de victimización, resentimiento y hostilidad total hacia el Estado. No operaba como un partido tradicional, sino como un espacio de formación para la confrontación urbana, envuelto en discurso marxista. Maduro no se formaba en debates académicos, aprendía técnicas de clandestinidad, contravigilancia y estructura celular. Abandonó el liceo a los 16 años, no por incapacidad intelectual, sino porque su educación ya no estaba en las aulas. Su aprendizaje era la revolución misma. El punto de quiebre llega en octubre de 1986. Con 24 años, Maduro desaparece del mapa venezolano. No tenía estudios universitarios ni una carrera política visible y, sin embargo, aparece en La Habana, inscrito en la escuela Ñico López, el principal centro de formación ideológica del Partido Comunista de Cuba. Ese dato por sí solo ya es revelador, pero hay más. Según el exguerrillero venezolano Carlos Peñalosa Zambrano, su paso por Cuba no se limitó a esa institución. También recibió entrenamiento en la Escuela Nacional de Cuadros Julio Antonio Mella, un espacio mucho más selectivo bajo la órbita de la Unión de Jóvenes Comunistas. Su tutor directo habría sido Pedro Miret, miembro del Buró Político del Partido Comunista Cubano y una de las figuras de mayor cercanía a Fidel Castro. Ese detalle lo cambia todo. Un dirigente de ese rango no dedica tiempo a perfiles irrelevantes. Si Miret se implicó personalmente en su formación, es porque desde La Habana ya se veía en ese joven venezolano una apuesta estratégica a largo plazo. Conviene entender que era realmente la escuela Ñico López. No funcionaba como una universidad convencional, era una fábrica de cuadros ideológicos. Su objetivo no era transmitir conocimientos técnicos, sino moldear lealtades absolutas. El exiliado cubano Roberto Morales Ojeda, también formado allí, describió el sistema como un mecanismo diseñado para borrar la frontera entre obediencia y fidelidad ciega. Allí se enseñaba que perder el poder no era una alternancia democrática, sino una traición, que la democracia liberal era una trampa del imperialismo, y que gobernar no significaba servir a la población, sino resistir al enemigo externo a cualquier precio, incluso si la economía colapsaba, incluso si la población huía. La resistencia, según esa doctrina, lo justificaba todo. Maduro permaneció cerca de un año inmerso en ese entorno. Compartió residencias estudiantiles con militantes revolucionarios de distintos países de América Latina. Uno de ellos, el colombiano Israel Silva Guarnizo, recordaría más tarde que Maduro no mostraba el entusiasmo ingenuo de muchos jóvenes ideologizados. Tenía una convicción fría, una orientación clara, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Las imágenes de aquel periodo lo muestran recorriendo fábricas de tabaco en La Habana, caminando por zonas como Varadero y participando en jornadas agrícolas voluntarias, escenas aparentemente triviales, diseñadas para proyectar normalidad. Sin embargo, detrás de ese registro cotidiano, se desarrollaba un proceso más profundo.
De acuerdo con testimonios procedentes de entornos de inteligencia cubanos, durante esos meses Maduro recibió instrucción básica en técnicas de operación clandestina, vigilancia y contrainteligencia. No fue formado como un agente operativo completo, pero sí adquirió las herramientas necesarias para desplazarse sin dejar rastro, crear redes de confianza y detectar objetivos clave. Aquí entra en juego una de las hipótesis más sólidas de toda esta historia. En 1986, Fidel Castro ya tenía información sobre Hugo Chávez y sobre el movimiento bolivariano revolucionario 200. Los servicios de inteligencia cubanos seguían de cerca a oficiales nacionalistas del ejército venezolano que conspiraban contra el gobierno. Fidel percibía una oportunidad, pero también un peligro. Los militares, por definición, son inestables y difíciles de controlar. Si Chávez alcanzaba el poder, ¿cómo garantizar que no terminara convirtiéndose en otro líder nacionalista que se distanciara de La Habana, como ocurrió con figuras similares en la región? La solución era introducir una pieza de control interno. No un militar, sino un civil. Alguien con formación ideológica sólida, capaz de pasar desapercibido, de integrarse en el entorno más íntimo de Chávez y asegurar que su proyecto permaneciera alineado con los intereses cubanos. En ese esquema, Nicolás Maduro encajaba a la perfección. Avancemos hasta 1992. El 4 de febrero, Hugo Chávez lidera un intento de golpe de Estado que fracasa. Es detenido y trasladado a la prisión de Yare. Su futuro político queda en suspenso. Durante los 2 años que permanece encarcelado, un nombre aparece con frecuencia en los registros de visitas. No se trataba de un dirigente reconocido ni de una figura pública relevante. Su nombre en los listados era verde. Ese visitante era Nicolás Maduro. Maduro acudía a Yare junto a Cilia Flores, la abogada defensora de Chávez, quien más tarde se convertiría en su esposa. Entraba y salía del penal transportando mensajes, libros y orientaciones políticas. Con el tiempo, se ganó la confianza de Chávez presentándose como un militante disciplinado, leal y carente de ambiciones personales. Lo que Chávez desconocía era que cada conversación, cada evaluación estratégica y cada paso que discutían no quedaba solo entre ellos. Esa información también viajaba hacia La Habana. El momento más revelador ocurre el 13 de diciembre de 1994. Apenas unos meses después de recuperar la libertad, Hugo Chávez viaja a Cuba. No ocupa ningún cargo público, no es candidato presidencial, no representa oficialmente al Estado venezolano. Aún así, al aterrizar en el aeropuerto José Martí, es recibido por Fidel Castro con honores propios de un jefe de Estado. El gesto desconcierta a la prensa internacional. ¿Por qué ese trato a un militar derrotado? La respuesta estaba en el trabajo previo. Fidel Castro no se encontraba ante un desconocido. Llevaba años recibiendo información detallada sobre Chávez, su carácter, sus ideas y su potencial. Esa información tenía una fuente. Nicolás Maduro, bajo el nombre Clave Verde, había cumplido su primera misión. Había servido de enlace, había abierto el canal directo entre Chávez y La Habana y había preparado el terreno para una influencia profunda sobre Venezuela sin levantar sospechas. Hasta ese punto, el esquema parece definido. Pero lo ocurrido entre 1994 y 2013 alteró por completo la dinámica. Maduro dejó de ser un operador en la sombra y comenzó a ascender públicamente. Su primera aparición relevante se produce cuando es elegido diputado a la Asamblea Constituyente de 1999. Tras su paso por la Asamblea Constituyente, Maduro continuó ascendiendo. Llegó a presidir la Asamblea Nacional y en 2006, Hugo Chávez lo designó ministro de Relaciones Exteriores. Desde ese cargo se convirtió en la pieza central de la articulación política y económica entre Cuba y Venezuela. Fue uno de los impulsores del ALBA, firmó los acuerdos de Petrocaribe y canalizó el envío masivo de petróleo venezolano hacia la isla a cambio de personal médico y asesores cubanos. En el discurso oficial se trataba de cooperación solidaria. En la práctica fue un drenaje sistemático de recursos. Mientras amplios sectores de la población venezolana enfrentaban apagones, desabastecimiento y colapso de servicios básicos, desde la Cancillería se transfirieron a La Habana recursos valorados en más de $100.000 millones. A cambio, no solo llegaron médicos, también arribaron los verdaderos operadores del sistema, agentes de inteligencia del G2, asesores militares y especialistas en control social y represión. Venezuela no estaba recibiendo ayuda, estaba siendo infiltrada desde sus cimientos, pero Maduro arrastraba una vulnerabilidad crítica. Su permanencia en el poder dependía de un documento esencial,
su acta de nacimiento. Y ese documento, según diversas investigaciones periodísticas y testimonios diplomáticos, representaba una amenaza latente. El exembajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochés, junto con el portal de investigación Armando.info, sacaron a la luz un dato clave. La madre de Maduro, Teresa de Jesús Moros, nació en Cúcuta, Colombia. Existen además indicios de que el propio Nicolás Maduro también habría nacido en territorio colombiano. De confirmarse ese origen, su candidatura presidencial sería inconstitucional. Los artículos 41 y 227 de la Constitución venezolana establecen que solo los venezolanos por nacimiento, sin doble nacionalidad, pueden aspirar a la presidencia. Cuando estas denuncias comenzaron a circular en 2013, la reacción del régimen fue inmediata. Tibisay Lucena, entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral, apareció en televisión mostrando un documento que afirmó era el acta de nacimiento de Maduro. Nunca permitió que fuera examinada de manera independiente. Los reporteros de Armando.info acudieron al registro civil de la Candelaria, en Caracas, donde supuestamente se encontraba archivado el documento. El expediente correspondiente, el acta número 2823 del tomo 4035, estaba clasificado como secreto de Estado y custodiado bajo estricta reserva. El acceso fue negado. A esto se sumaron anomalías estadísticas. Las cédulas de identidad de las hermanas de Maduro aparecían con numeración consecutiva, algo inusual cuando los registros se emiten en años distintos. Aquí emerge la jugada decisiva de La Habana. Si Maduro efectivamente nació en Colombia, Cuba posee un instrumento de presión absoluto, una prueba capaz de derrumbar su presidencia en cuestión de horas. Ese posible compromat lo convierte en un dirigente dependiente, incapaz de romper con quien controla esa información. Traicionar a Cuba implicaría su caída inmediata. Ese mecanismo explica decisiones que, de otro modo, resultarían incomprensibles. El envío continuo de petróleo a la isla, incluso cuando Venezuela carecía de combustible para sus propios hospitales. La entrega de áreas sensibles de la inteligencia militar venezolana, como la DGCIM, a asesores cubanos. La permisividad frente a la participación de agentes cubanos en interrogatorios y torturas de presos políticos en centros como el Helicoide. Cuba no era solo un aliado estratégico, tenía el control. En 2011, Hugo Chávez anunció que padecía cáncer. El país entró en una etapa de disputa interna por la sucesión. Dos nombres se perfilaban: Diosdado Cabello, figura fuerte del chavismo, con respaldo militar y un historial ligado al golpe de 1992, y Nicolás Maduro, canciller sin carisma, sin una base militar propia pero con el aval de La Habana. La lógica política favorecía a Cabello. Sin embargo, Chávez tomó otra decisión. El 8 de diciembre de 2012, en una cadena nacional transmitida desde Cuba, donde recibía tratamiento médico, Chávez pronunció el mensaje que definiría el futuro del país. Pidió explícitamente que Nicolás Maduro fuera elegido como su sucesor y próximo presidente de Venezuela. Hugo Chávez falleció oficialmente el 5 de marzo de 2013. 3 meses después de haber designado a su sucesor, o al menos esa es la versión pública. Existen testimonios no verificados que sostienen que su muerte ocurrió realmente el 28 de diciembre de 2012 y que el anuncio fue postergado por conveniencia política. Lo que sí está claro es que las decisiones finales no se tomaron en soledad. Chávez estaba rodeado de médicos cubanos, asesores cubanos y un anillo de seguridad cubano. En ese entorno, La Habana necesitaba una garantía absoluta, que el próximo presidente de Venezuela fuera completamente manejable. Diosdado Cabello representaba un riesgo. Tenía poder propio, respaldo militar y una visión más autónoma. Nicolás Maduro, en cambio, era predecible, dependiente, formado para obedecer. Así fue como el operador silencioso llegó al Palacio de Miraflores. Durante los 13 años siguientes, Maduro ejerció el poder como una figura subordinada. No gobernaba sin consultar. Su seguridad personal quedó en manos de las Avispas Negras, una unidad élite cubana. Según el exdirector del Servicio de Inteligencia venezolano, Manuel Ricardo Christopher Figuera, agentes cubanos operaban dentro de casi todos los ministerios. Tenían presencia directa en el SEBIN, controlaban la DECSIM y participaban en la formación de interrogadores, en la planificación de purgas internas y en los mecanismos de represión. Mientras tanto, el país se derrumbaba. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron el territorio. La inflación alcanzó niveles impensables. Hospitales enteros quedaron a oscuras.
Niños murieron por causas evitables, víctimas de la desnutrición, y aún así el flujo de recursos hacia Cuba nunca se detuvo. Petróleo, divisas y activos valorados en más de 100.000 millones de dólares siguieron saliendo del país. La desigualdad era obscena. Mientras la población hacía filas interminables para conseguir alimentos básicos, los funcionarios cubanos destinados en Venezuela contaban con residencias protegidas, electricidad constante y agua filtrada. Mientras barrios enteros quedaban a oscuras, esas instalaciones funcionaban con generadores privados. No era torpeza administrativa, era extracción sistemática. Maduro tampoco gobernaba en solitario dentro de Venezuela. Compartía el poder con una estructura criminal conocida como el Cartel de los Soles, integrada por altos mandos militares y protegida desde el corazón del poder. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra Maduro, Diosdado Cabello y el entonces ministro de Defensa, señalándolos como líderes de una red de narcotráfico. Según esas imputaciones, toneladas de cocaína eran enviadas hacia Estados Unidos en coordinación con grupos armados colombianos. Aquello no era solo un negocio ilícito, era una estrategia: inundar al adversario de droga como forma de debilitamiento, mientras se financiaba la lealtad de los generales que sostenían al régimen. Pero ningún sistema es eterno. El colapso llegó en la madrugada del 3 de enero de 2026. La operación fue denominada Absolute Resolve. En cuestión de minutos, más de 150 aeronaves estadounidenses neutralizaron las defensas aéreas venezolanas. Sistemas antiaéreos y cazas quedaron inutilizados. Luego comenzaron los aterrizajes. Helicópteros ingresaron en Caracas. Unidades de fuerzas especiales descendieron en Fuerte Tiuna. La ciudad se iluminó con explosiones como si fuera pleno día. El operativo culminó en la habitación donde se encontraba Maduro. Vestía pijama azul. Estaba descalzo. Temblaba. Fue reducido, esposado y con los ojos cubiertos. De allí pasó a un helicóptero, luego a un avión militar, después a un buque de guerra. El recorrido terminó fuera del país. La imagen de Maduro derrotado, con los ojos vendados y las manos atadas, recorrió el mundo. En segundos, la épica revolucionaria quedó pulverizada. Pero el dato más contundente emergió del propio asalto. 32 hombres murieron defendiendo a Maduro. 32. El gobierno cubano confirmó posteriormente que eran integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Ninguno era venezolano. El dato es imposible de ignorar. El jefe del Estado venezolano estaba protegido por fuerzas extranjeras. Su seguridad nunca dependió del Ejército Nacional. Durante 13 años, Nicolás Maduro no confió en las instituciones de su propio país. Su única lealtad operativa estaba puesta en Cuba. No actuaba como líder soberano de Venezuela, sino como representante de los intereses de La Habana. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿cómo fue localizado con tanta rapidez? ¿Cómo supieron exactamente dónde se encontraba? La operación fue quirúrgica, precisa, sin margen de error. Ese nivel de ejecución solo es posible cuando existe inteligencia humana de primer orden. Alguien desde dentro entregó su ubicación. Las sospechas apuntan a dos figuras. La primera es Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, quien tras la captura fue reconocida de inmediato por sectores militares como presidenta interina. Algunos analistas sostienen que ella y su hermano, Jorge Rodríguez, habrían negociado directamente con Washington, sacrificar a Maduro a cambio de inmunidad y de conservar parte del poder político. La segunda hipótesis señala a Diosdado Cabello, el hombre que muchos consideraban el heredero natural en 2013, el dirigente que fue desplazado cuando Maduro ascendió. Tras la captura, Cabello llamó a la resistencia, pero lo hizo tarde, sin convicción real. Tal vez comprendía que el desenlace era inevitable, o tal vez decidió no mover un solo dedo para rescatar a quien le arrebató el poder. Hoy, Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y posesión de armas con fines terroristas. La condena mínima es de 20 años. La máxima, cadena perpetua. Su próxima audiencia está fijada para el 17 de marzo de 2026. La pregunta clave no es cuánto tiempo pasará en prisión. La verdadera incógnita es otra. ¿Hablará? ¿Confesará? ¿Revelará los nombres de los operadores cubanos que lo dirigieron durante 4 décadas? ¿Entregará cuentas bancarias, acuerdos secretos, órdenes directas recibidas desde La Habana? Porque si decide hacerlo, no caerá solo un hombre.
se derrumbará todo el entramado. La historia de Nicolás Maduro no es la de un presidente fallido, es la historia de una colonización silenciosa, de cómo un país entero fue entregado sin disparos visibles hasta el final, de cómo un proyecto diseñado décadas atrás siguió operando incluso después de la muerte de su creador. El Topo de La Habana no fue un líder carismático ni un estadista torpe, fue un agente, y su misión se extendió durante 40 años, hasta que una noche de enero, en un búnker de Caracas, todo colapsó. Ahora la conversación queda abierta. ¿Crees que Maduro fue realmente entrenado como un agente cubano o solo un ideólogo fanático? ¿Piensas que Hugo Chávez sabía a quién tenía a su lado o también fue utilizado? ¿Fue Delcy Rodríguez una traidora o simplemente intentó salvar lo que quedaba del régimen? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿cuántos otros proyectos similares siguen activos hoy en América Latina sin que nadie los detecte? Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios qué te pareció este análisis y qué opinión tienes tú sobre todo lo que acabas de ver. Te leo siempre. Dale like al video y suscríbete al canal. Ese gesto sencillo ayuda más de lo que imaginas a que este contenido siga llegando a más personas. Activa la campana para no perderte las próximas investigaciones, porque aquí no vas a encontrar propaganda ni discursos oficiales. Aquí vas a encontrar lo que muchos prefieren ocultar, lo que la televisión calla, lo que el régimen censura y lo que casi nadie se atreve a contar.